Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo que esté viendo las clases del canal de Mate Electrónica. En esta vez, vamos a hacer una práctica de un circuito regulador de velocidad y intensidad de un motor, ventilador y bombillo. Es decir, que el circuito va a hacer la función de variar la velocidad de un motor de 9 voltios DC y un motor reductor de 9 voltios DC. Y también lo vamos a hacer con un ventilador de 12 voltios DC y un bombillo de 6 voltios DC. ¿Listo? Entonces básicamente esa es va a ser la función del circuito con el 555, el circuito integrado 555, que es el que están viendo acá, que es el datasheet de ese 555, el circuito integrado. Entonces la idea primero es explicar la interpretación de las conexiones de los componentes electrónicos. Ahora les voy a decir qué componentes electrónicos se necesita para esta práctica. Y la idea antes de ir a la protoboard a demostrar la práctica real, la práctica realmente que existe en la realidad, vamos a explicar la interpretación y la función de este circuito electrónico. Entonces básicamente vamos a necesitar una fuente de alimentación de 12 voltios, puede ser un adaptador de 12 voltios, puede ser, sí. Dos resistencias de 1 kilo ohmio, código de colores café, negro, rojo, dorado. Un potenciómetro de 10 kilo ohmios, un condensador cerámico, y acá vamos ahora a cambiar ese condensador cerámico para que ustedes vean en el montaje práctico qué pasa cuando cambio un condensador cerámico de 0.1 microfaradios a un condensador electrolítico. Va a cambiar obviamente el tema de la oscilación de ya sea el motor, ya sea el bombillo, ya sea el ventilador. Y eso lo vamos a demostrar ahora. Entonces, básicamente es, necesitamos un diodo rectificador referencia 1N4004, un motor, pues este es el motor en este caso de 9 voltios. Y la idea es mostrarles también con el ventilador, con el bombillo y bueno, con el motor reductor también. La idea es esa. Y vamos a necesitar un transistor NPN 2N2222A. ¿Listo? Básicamente, ¿cuál es la función? Ya en el canal de Matelectrónica ya he subido otras prácticas, otros videos de clase de prácticas con el 555. Básicamente el 555 la función es para realizar oscilaciones, temporizador, como cronómetro, como intermitencia. Eso es lo que va a hacer este circuito integrado, que es muy básico en la electrónica. En sí en la electrónica, el área de la electrónica es, en el campo de la electrónica, digámoslo así, ese circuito integrado 555. Entonces básicamente va a comportarse como variador de velocidad, variador de la intensidad de la luz en el caso del bombillo, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces con ayuda del condensador y con ayuda del transistor y el 555 va a ser la función de regulación o de variar la velocidad y la intensidad de la luz del bombillo de 6 voltios y lo que es el motor reductor de 12, el motor de 9 voltios, y en este caso también el ventilador. Entonces básicamente esa va a ser la función, variar la velocidad y la intensidad del bombillo de 6 voltios. Eso es lo que hace el 555 como oscilación e intermitencia con base al condensador cerámico, y ahora vamos a conectar un condensador electrolítico de otra capacitancia y con base al transistor NPN 2N2222A. Los que apenas estén llegando a ver esta clase y apenas están aprendiendo electrónica, los invito a que vayan a mi lista de reproducción de obviamente el canal de Mate Electrónica y vayan a la electrónica analógica, y ahí pueden encontrar qué es un transistor y sus aplicaciones. Ya con eso van a aprender más acerca y más a fondo. Es un video muy bien explicado y se lo recomiendo. Entonces, para que vayan a la lista de reproducción, electrónica analógica, se llama la lista de reproducción. Ya, obviamente acá en mi canal de Mate Electrónica. Entonces básicamente necesitamos obviamente el diodo rectificador 1N4004 para proteger en caso de sobrecarga o sobrecorriente
al motor, al motorreductor, al bombillo, más que todo para motores 9 voltios, motorreductores. Pero obviamente también se puede conectar a un bombillo y a un ventilador. Pero básicamente es para protección. Este diodo rectificador 1N4004. Entonces básicamente esa es la explicación breve. Estas las conexiones obviamente es en paralelo, obviamente conectamos en paralelo el condensador cerámico, el potenciómetro, pues uno de los pines 1, 2, 3. Ya recuerden que en el potenciómetro si conectamos el pin 1 al pin 2 va a variar, o del 2 al 3. Si nosotros conectamos del 1 al 3 no va a hacer nada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso en otras clases también lo he explicado yo. Entonces esta es la conexión. El pin 1 conecta al polo negativo. En este caso el polo positivo se conecta a la resistencia 1, 1 kilo ohmio. Y va a conectarse y obviamente también alimenta el pin 4 y el pin 8. Y el pin 4 y el pin 8 van al polo positivo. Y el cátodo del diodo rectificador va a conectarse al positivo y en paralelo con el motor reductor, ventilador, bueno, lo que vamos a utilizar ahora. Del pin 3 conectamos una resistencia de 1 kilo ohmio a la base, recuerden que ahí pueden mirar el datasheet del transistor 2N2222A. Recuerden que este símbolo es emisor, base, colector. O sea que esta resistencia va a conectarse a la base del transistor, o sea, del pin de la mitad. El colector va a conectarse con el ánodo del diodo rectificador y uno de los lados del motor. Y el emisor va conectado al polo negativo. O sea, la tierra, en electrónica, tierra es polo negativo, no polo a tierra, no opuesta a tierra. Eso ya es un término técnico en la electricidad. Tierra en electrónica es polo negativo. Entonces el emisor va conectado al polo negativo. ¿Listo? Y el pin 2 con el pin 6 se conectan, realizamos un puente acá y ese va conectado acá al pin 2 del potenciómetro. Ya esta conexión la vamos a ver más enfocado ahorita en la protoboard, en la práctica real. Entonces básicamente esa es la función. La idea era demostrar eso en la práctica, a ir a la protoboard, a demostrar con un bombillo, con un motor de 9 voltios, con un motor reductor y un ventilador de 12 voltios. Entonces básicamente ¿qué hace? Regular o variar la velocidad de un motor de 9 voltios, un motor reductor, de un ventilador y la intensidad, si en el caso vamos a conectar un bombillo de 6 voltios, en el caso del bombillo regula, varía la intensidad de la luz. Eso es. Esa es la función que hace este circuito con base al 555, con base al condensador cerámico y con base al transistor NPN 2N2222A. Entonces vamos para la práctica para que entiendan y aprendan lo que estoy hablando acá, porque ya con la práctica ya se entiende más que acá explicando la interpretación del plano de conexiones comparando a ya ir a la práctica real. Entonces vamos para allá. Bueno, acá les vamos a mostrar el circuito real. Entonces, pues, miren, este circuito de atrás es para otra clase más adelante, con un parlantico mini, pequeñito, pero va a estar interesante esa clase. Listo. Este es el circuito, entonces les voy a explicar lo del plano para que entendamos ahí bien. Entonces, ¿dónde está el plano? Pongámoslo acá. Listo. Este está el plano de conexión. Plano de conexión que tenemos en el tablero, es el mismo. Entonces básicamente voy a explicar. Estos dos cables jumper macho, pues es la fuente de alimentación. Esta de acá es un adaptador de 12 voltios, lo que les decía yo a ustedes. Pueden hacerlo con un adaptador de 12 voltios, cortar los cables, soldar los cables con cable jumper macho para que quede más fácil conectarlo en la protoboard y hacer esto. Listo, entonces básicamente la fuente de alimentación, pues el polo positivo que sería el cable amarillo y el cable verde el polo negativo. ¿Listo?
Y tenemos el circuito integrado 555, que sería este. Ya vamos a hacer zoom en la cámara. Eso. Sería este de acá. Este es el circuito integrado 555. El condensador cerámico, pues en este caso lo reemplazamos. Ahora vamos a conectar el cerámico. En este caso lo reemplazamos por uno electrolítico de 470 microfaradios a 16 voltios. El transistor 2N NPN 2N2222A es este de acá. Esta es la resistencia que ha conectado acá. Esta es la resistencia que va acá. El transistor, el emisor, mire que en el pin del emisor va el polo negativo. Ustedes ya saben, emisor, base el del centro, colector el de acá. El emisor ponemos un puente a la línea del polo negativo. Y lo mismo el cátodo del condensador. Y lo mismo vamos a puentear el pin 1, que acá vemos en el plano. El pin 1 que va al negativo, que es este de acá. Este de acá es el puente para el polo negativo. Y el pin 2, recuerden que hicimos el pin 2 se conecta al pin 6 y se conecta al pin 2 del potenciómetro de 10 kiloohmios. Entonces, ya les vamos a ver cuál es. Entonces, del pin 2, acá está el puente del pin 2, hacemos un puente al pin 6 y el pin 2 de este potenciómetro se conecta a este puente acá entre el pin 2 y el pin 6. Y el pin 7 se conecta al pin 1, que el pin 1 sería este de acá, desde el pin 7, del 555, el pin 7, al pin 1 de este potenciómetro. ¿Listo? Y el pin 3, que es este, conectamos este puente. Este cable naranja que ven acá, se ha conectado el pin 3 a la resistencia, que es esto de acá. Desde el pin 3 se conecta a la resistencia de 1 kiloohmio y va conectado a la base, en este caso el 2N2222A. Si ustedes ven el datasheet o ficha técnica del transistor, se va a conectar al pin de la mitad, que sería esa la base. Conecta acá y esta resistencia de 1 kiloohmio, código de colores café, negro, rojo, dorado. Se conecta a la mitad del transistor y el colector va a conectar al diodo rectificador, que es este de acá. 1N4004. Va conectado el puente, ven acá el puentecito acá. Va conectado, que ese sería este. Este es el colector que conectamos en paralelo al motor. En este caso no estamos ensayando con el motor, sino primero con el bombillo de 6 voltios, lo que le explicaba ahora en el tablero. Obviamente, pues, que es que acá hay un bombillo, entonces reemplazan este motor por un bombillo. Simplemente borran el símbolo y es que en el símbolo del bombillo. Y eso es la conexión. No hay polaridad, no. No, esto no tendría polaridad, en este caso el bombillo de 9 voltios. No tendría polaridad. Entonces básicamente ahí le explico brevemente la conexión, pues la interpretación de las conexiones de los componentes electrónicos de ese circuito, la interpretación del plano electrónico a la realidad, ya el circuito real, en este caso acá. Entonces vamos a comenzar la explicación. Ya en el tablero les expliqué la función, que es variar o regular ya sea la intensidad de la luz del bombillo de 6 voltios o ya sea la velocidad de un motor de 9 voltios o motor reductor y la de un ventilador. Entonces vamos a mostrar. Entonces, ese es el bombillo de 6 voltios. Este es el motor reductor de 12 voltios. Y lo vamos a hacer también con un motor de 9 voltios, lo que les decía ahora. Regular la intensidad de la velocidad y todo eso. Y también lo vamos a hacer con el ventilador de 12 voltios que le estaba hablando en el tablero. Esos 4 componentes. Entonces miren lo que pasa cuando yo regulo el potenciómetro. Te voy a acercar un poquito más para que vean más cerquita eso. Miren, vean, si yo empiezo a regular el potenciómetro, bueno, miren, si ve que va a variar la intensidad de la luz. Miren, yo empiezo a regular más. Miren, si ve que es más lento, vamos regulando más.
Miren, vean. Si le cambiamos ese condensador electrolítico por el cerámico, cambiémosle. Y vamos a conectar el condensador cerámico. Entonces, de igual manera, acá está la intensidad de la luz. El bombillo está alto. Voy a apagar un momentico el bombillo de 110 que tengo acá para que lo pueden notar más. Ahí está. Ahí quedó encendido el bombillo de 6 voltios. Entonces, si yo lo regulo, mire. ¿Sí ve que un poquitico regula? Un poquitico. Yo le aumento más acá, mire. Miren cómo ve. Le aumento más. Disminuyo. Aumento. Disminuyo. Aumento. Disminuyo. Y lo mismo va a hacer con el motorreductor y el motor de 9 voltios y el ventilador. Entonces vamos, acá estamos enseñando primero el bombillo, ya lo están viendo. Vamos a ponerle, entonces antes de pasar al motorreductor y al motor, vamos a colocarle otro condensador de menos capacitancia electrolítico para que haga la función de la intermitencia y la velocidad la intensidad de la luz. Bueno, aquí podrán ver de que ahí cambié el condensador cerámico de 0.1 microfaradios y acá puse uno de 100 microfaradios a 16 voltios. Entonces vamos a variarla con el potenciómetro y va a variar mire cómo varía miren cómo varía básicamente la intensidad de la luz. Miren, la intermitencia, la velocidad de la luz, de la intensidad de la luz del bombillo. Entonces vamos regulando más. Miren. Ya acá aparece una intermitencia, ¿no? Aquí en este momento. Vamos a pasar entonces con el motor de 9 voltios, después para el motor reductor y después con el ventilador para finalizar esta práctica de un circuito regulador o variador de velocidad e intensidad de luz de un bombillo y un motor. Vamos entonces a pasar con el motor de 9 voltios. Bueno, aquí tenemos el motor de 9 voltios, vamos a regularlo. Miren, tiene que empiezan a ver, miren la velocidad del motor, vean, ahí está como intermitencia por el condensador electrolítico. Ahora voy a colocar nuevamente el cerámico ahorita. Miren, vean. Nuevamente vamos a regular con el potenciómetro, miren. Ahora vamos a darlo con el condensador cerámico. Ya vamos a conectar el condensador electrolítico de 100 microfaradios. Ahí quedó el motor directo. Ahí no se puede regular el motor porque no está el condensador ahí. Entonces vamos a conectarlo. ¿Sí ven? Ahí se nota más la variación de la velocidad del motor. Miren. ¿Listo? Ahora pasamos con el motor reductor de 12 voltios. Miren. ¿Sí cómo suena cuando varío la velocidad del motor reductor? En este caso, en el caso de la diferencia del motor reductor, es un poquito más lento la velocidad del motor reductor que un motor de 9 voltios. Eso ya es claramente, es una pequeña diferencia, pero lo digo. Miren. ¿Listo? Obviamente pongo el condensador electrolítico. Voy a poner uno de 470. Van a ver la diferencia de intermitencia. Mira. ¿Listo? Vamos a pasar para finalizar el video, vamos a pasar con el ventilador de 12 voltios. Aquí tenemos el ventilador de 12 voltios
en movimiento, y obviamente le varío. Ahora vamos a conectar el condensador cerámico. ¿Y cómo suena? Ahí varío la velocidad. Disminuyo la velocidad del ventilador. Ahí le estoy aumentando más la velocidad. Ahí le disminuyo la velocidad. Otra vez voy a aumentarlo. Varío el potenciómetro. Listo. Básicamente esta es la práctica de un circuito regulador o variador de velocidad de un motor, motorreductor, ventilador o variación o regulación de la intensidad de luz de un bombillo de 6 voltios. Entonces lo hicimos con un motor de 9 voltios, un motorreductor de 12 voltios, un ventilador de 12 voltios y un bombillo de 6 voltios. DC, corriente directa. ¿Listo? Ahí pudieron ver cuatro funciones que les mostré acá. Recuerden, en el diagrama donde está que quiero reemplazar el motor por un ventilador. Pues básicamente entonces desconecte el motor y haga las mismas conexiones que es donde está el motor, lo reemplaza por el ventilador, lo mismo con el motor reductor. Obviamente teniendo en cuenta el positivo y negativo. Recuerden que en DC tiene polaridad positiva y negativa. Entonces el positivo lo conectan en paralelo con el cátodo del diodo rectificador y el negativo en el ánodo del diodo rectificador. Sí. ¿Listo? Entonces básicamente esta era la práctica de este tipo de circuitos. He explicado su funcionamiento, la interpretación de las conexiones de los componentes. Espero que hayan entendido, les haya gustado la clase de práctico, hayan aprendido bastante. Recuerden dejar en los comentarios, suscríbete al canal de Mate Electrónica y dale un me gusta a esta clase. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.